Bienvenidos a mi canal, vuestro Rinku Superíndice 3N favorito para chismorrear sobre las parejas MUR, SIQ Superíndice 3 nicas de la televisión Superíndice 3N. Espero que tu copyright is listos porque hoy vamos a encender los motores de la pasión Superíndice 3NY a sumergirnos en un romance que, a pesar del tiempo, sigue generando olas de emoción Superíndice 3N. La relación Superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir. Su loabu copyright is adivinado. Vamos a hablar de ese algo moon ese que sentimos que hubo entre estos dos talentosos actores durante y después copyright ese de la telenovela que los catapultó Superíndice 3 a la fama internacional, Erkenci Kwai, o Puk Jaro Madrugador, para nosotros en Spawn más menos Sol. Prepu, rense para un viaje lleno de recuerdos, teoruas anu copyright dotas y por supuesto, mucha especulación Superíndice 3N. Antes de que nos dejemos llevar por completo por el torbellino de emociones, os invito a que os suscribáis al canal si aún no lo habu copyright is hecho. Acu encontrar copyright is todo lo que necesito, y saber sobre vuestras parejas favoritas, los rumores mood ese jugosos y las noticias mood ese frescas del mundo del espectáculo. Asu que no os lo perdud y si unos a esta gran familia. Y por supuesto activad la campanita para que no os perdáis ninguno de nuestros vídeos. Ahora vamos al grano. ¿Q copyright no recuerda la magia que Can y Demet irradiaban en la pantalla? Esa química palpable, esas miradas intensas, esas sonrisas CU Superíndice 3 plices. Era como si estuvieran destinados a estar juntos. Y seamos honestos, muchos de nosotros nos dejamos llevar por la ilusión Superíndice 3N de que esa historia de amor trascenderá a la ficción Superíndice 3N. Pero ¿Q copyright ocurrió Superíndice 3 realmente entre ellos? ¿Fue todo un montaje publicitario, una simple amistad o algo moon de ese profundo que nunca llegó Superíndice 3 a florecer por completo? Para entender el fenómeno Superíndice 3 meno Can Demet, tenemos que remontarnos a los inicios de Erkenci Kwai. La serie se estrenó Superíndice 3 en 2018 y desde el primer momento conquistó Superíndice 3 al público con su frescura, su humor y sobre todo, con la increíble conexión Superíndice 3N entre sus protagonistas. Can Yaman con su atractivo salvaje y su carisma arrollador, encarnaba a la perfección Superíndice 3N al foto Superíndice 3 grafo Candivit, un espíritu libre y aventurero. Demet Özdemir por su parte daba vida a Sanemaiden, una joven show más menos adora y espontu, nea que sueu más menos a convertirse en escritora. Desde el principio Can y Sanem se complementaron a la perfección Superíndice 3N. Sus personalidades contrastantes se atraguan como imanes y sus escenas estaban cargadas de una energía que traspasaba la pantalla. La complicidad entre los actores era evidente y eso se tradujo en un condiéresis copyright cito arrollador para la serie. Erkenci Kwai se convirtió Superíndice 3 en un fenómeno Superíndice 3 meno global, conquistando corazones en Europa, Latinoamu copyright rica y Oriente Medio. Era la reina de las telenovelas del verano. Y no su Superíndice 3 lo eso, sino que también copyright en marcu Superíndice 3 un antes y un después copyright ese en la carrera de ambos actores. Pero el furor por Erkenci Kwai no solo se debe a la trama de la serie o a la belleza de sus paisajes. El verdadero secreto de su condiéresis copyright cito radicaba en la química innegable entre Can y Demet. Sus miradas, sus gestos, sus bromas todo apuntaba a que había algo moon ese que una simple relación Superíndice 3N profesional entre ellos. Y no era su Superíndice 3 lo una buena actuación Superíndice 3N, era algo mood ese. Era esa magia que no se puede fingir, esa chispa que saltaba de la pantalla directo a nuestros corazones. Las redes sociales se inundaron de comentarios de fans que suspiraban por verlos juntos en la vida real. Surgieron miles de cuentas dedicadas a Can Demet, con fotos, vídeos y ediciones que alimentaban la esperanza de un romance. Los rumores sobre un posible noviazgo comenzaron a circular con fuerza y la prensa del corazu Superíndice 3N no tardó Superíndice 3 en hacerse eco de la noticia. Era una locura, una verdadera fiebre Can Demet. Cada interacción Superíndice 3N en redes sociales era analizada al milímetro, cada entrevista era diseccionada en busca de pistas. Eran el centro de atención Superíndice 3N de todos los medios. Durante el rodaje de Erkenci Kwai, Can y Demet se mostraban muy unidos y CU Superíndice 3 blices. Compartían momentos divertidos fuera del set, se apoyaban mutuamente en sus proyectos personales y se dedicaban mensajes cariu más menos osos en las redes sociales. Todo parecía indicar que entre ellos había algo especial,
una conexión superíndice 3N que iba mu deseayu de la amistad. Se les veo a disfrutando, relajados, como si estuvieran en su propio mundo. Y claro, eso su superíndice 3 lo alimentaba a los fans. Pero aquí viene lo interesante. No todo era miel sobre hojuelas. También copyright N surgieron rumores de tensiones y desacuerdos entre ellos. Se decua que tenían personalidades muy fuertes y que chocaban a menudo durante el rodaje. Algunos incluso afirmaban que su relación superíndice 3N era una amistad enemistad que otra cosa. Imaginen el drama. Pero incluso esos rumores no acuan que aún más menos adirle picante a la historia. Sin embargo, ni Khan ni Demet confirmaron ni negaron los rumores. Siempre se mostraron copyright-ticos con respecto a su vida privada y evitaron hablar abiertamente sobre su relación superíndice 3N. Esto, por supuesto, no hizo que alimentar la especulación superíndice 3N y el deseo de los fans de verlos juntos. Eran maestros del misterio, dejaban que la imaginación superíndice 3N volara libremente. Y nosotros, felices de especular. Después copyright de la finalización superíndice 3N de Erkenci Kwai, los caminos de Khan y Demet se separaron. Khan se mudó superíndice 3 a Italia para continuar su carrera como actor, mientras que Demet se quedó superíndice 3 en Turquía para protagonizar nuevas series y películas. La distancia y sus compromisos profesionales dificultaron a UNMUNDS la posibilidad de un romance. Era el fin de una era, el adiós superíndice 3S a la esperanza. Pero como dicen, la esperanza es lo último que se pierde. A pesar de la distancia, los fans de Khan Demet nunca perdieron la esperanza de una reconciliación superíndice 3N. Seguían analizando cada una de sus publicaciones en las redes sociales, buscando pistas que indicaran que aún había algo entre ellos. Cada me gusta, cada comentario, cada foto en la que aparezco en lugares similares se convirtió en un motivo de ilusión superíndice 3N. Eran detectives profesionales. Tenían teorías para todo, conexiones ocultas y mensajes subliminales. Un verdadero CSI Khan Demet. Pero el tiempo pasó, superíndice 3 y Khan y Demet siguieron sus vidas por separado. Ambos encontraron el amor en otras personas y se comprometieron con sus respectivas parejas. Khan se casó superíndice 3 con la presentadora italiana Diletta Leotta y Demet se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Koupárrafo. Era la confirmación superíndice 3N de que la historia de Khan Demet había llegado a su fin. Un balde de agua fría para muchos fans, una aceptación superíndice 3N dolorosa de la realidad. Estas noticias fueron un duro golpe para los fans de Khan Demet, que vieron desvanecerse la esperanza de un romance. Muchos se sintieron decepcionados y traicionados, mientras que otros aceptaron la realidad y desearon lo mejor a ambos en sus nuevas relaciones. Hubo llanto, gritos, pataleos, pero también copyright en mensajes de apoyo y comprensión superíndice 3N. Era el duelo por una relación superíndice 3N que nunca fue, pero que vivió superíndice 3 intensamente en la imaginación superíndice 3N de muchos. Pero a pesar de que Khan y Demet siguieron caminos separados, su historia sigue siendo recordada con cariño más menos o por los fans de Erkenci Kwai. La química que compartieron en la pantalla y la ilusión superíndice 3N que generaron en el público siguen siendo un fenómeno superíndice 3 menos difícil de olvidar. Su legado sigue vivo en cada vídeo, en cada foto, en cada comentario de los fans. Son leyenda. Copyright pasó superíndice 3 realmente entre Khan Yaman y Demet Özdemir? Esa es una pregunta que probablemente nunca tenga una respuesta definitiva. Solo ellos saben lo que sintieron y vivieron durante el rodaje de Erkenci Kwai. Quizás fueron solo buenos amigos, quizás hubo algo que nunca llegó superíndice 3 a concretarse, o quizás su romance fue real pero no pudo superar las dificultades de la distancia y las agendas apretadas. Es un misterio que su superíndice 3 ellos pueden resolver. Pero, ¿queremos realmente saber la verdad? A veces es mejor dejar que la imaginación superíndice 3N vuele libremente. Lo que es cierto es que Khan y Demet dejaron una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de sus fans. Su talento, su carisma y su química innegable los convirtieron en una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N turca. Y aunque su historia no tuvo el final feliz que muchos esperaban, siempre será recordada como un romance de ensueño más menos o que encendió superíndice 3 la pasión superíndice 3N de miles de personas en todo el mundo. Son el Romeo y Julieta de las telenovelas turcas,
una historia de amor que trascendió superíndice 3 la pantalla. Ahora hablemos de esa famosa fiesta. Esa fiesta que se convirtió superíndice 3 en leyenda. Se dice, se rumorea, se comenta que esa fiesta fue el culmen de su relación superíndice 3n, el punto U con diéresis el gido de la pasión superíndice 3n que sentúan el uno por el otro. Se habla de miradas intensas, de bailes apasionados, de risas CU superíndice 3 mplices y de una atmu superíndice 3 esfera cargada de electricidad. Era la fiesta de la U más menos o el evento mood ese esperado por todos los fans. La verdad es que no hay confirmación superíndice 3n oficial de lo que ocurrió superíndice 3 realmente en esa fiesta. Solo tenemos los testimonios de algunos invitados, las fotos y vídeos que circularon en las redes sociales y por supuesto, la imaginación superíndice 3n desbordante de los fans. Pero basándonos en todo lo que hemos recopilado, podemos hacernos una idea de CU superíndice 3 mo fue esa noche mágica. Vamos a reconstruir la escena del crimen. La fiesta se celebró superíndice 3 para celebrar el U con diéresis copyright sito de Erkenci Kwai. Asistieron todo el equipo de la serie, amigos y familiares de los actores y algunas personalidades del mundo del espectáculo. El ambiente era festivo y relajado, y todos estaban disfrutando del momento. La música sonaba a todo volumen, las copas se chocaban y las risas inundaban el lugar. Era una noche para celebrar y olvidar las tensiones del rodaje. Pero, según los rumores, la verdadera atracción superíndice 3n de la noche eran Khan y Demet. Se dice que estuvieron inseparables durante toda la fiesta, bailando juntos, charlando animadamente y dedicándose miradas llenas de significado. Algunos incluso aseguran haberlos visto besándose en un rinku superíndice 3n apartado. Un beso robado, un momento de pasión superíndice 3n en medio de la multitud. La leyenda cuenta que la temperatura subió superíndice 3 varios grados cuando Khan y Demet se acercaron. Las fotos y vídeos que circularon en las redes sociales mostraban a Khan y Demet muy sonrientes y CU superíndice 3 mplices. En una de las fotos, se puede ver a Khan abrazando a Demet por la cintura mientras ella le susurra algo al oído. En otro vídeo, se les ve bailando juntos una canción superíndice 3 en romántica, mirándose fijamente a los ojos. Eran la pareja perfecta, la imagen del amor. Cada foto era una prueba de que entre ellos había algo especial. Estos pequeños más menos os detalles fueron suficientes para alimentar a UNMU, los rumores sobre su romance. Los fans de Khan Demet se volvieron locos con estas imágenes y las interpretaron como una confirmación superíndice 3n de sus sentimientos. Era la prueba definitiva, el momento que todos esperaban. Las redes sociales explotaron con comentarios y felicitaciones. Khan Demet era real. Pero como dijimos antes, nunca hubo una confirmación superíndice 3n oficial de lo que ocurrió superíndice 3 realmente en esa fiesta. Khan y Demet siempre se mantuvieron copyrighticos con respecto a su vida privada y evitaron hablar sobre el tema. Ellos saben la verdad, pero prefieren mantenerla en secreto. Kizu algún dúa se animen a contarnos la historia completa. Nosotros estaremos aquí esperando. Lo que podemos afirmar es que esa fiesta fue un momento especial para Khan y Demet. Fue una noche de celebración superíndice 3n, de alegría y de complicidad. Y aunque no sepamos con certeza si hubo algo entre ellos, siempre será recordada como una noche mágica que encendió superíndice 3 la pasión superíndice 3n de miles de personas en todo el mundo. Una noche que quedó superíndice 3 grabada en la memoria de todos los fans. Y es que al final, el amor es un misterio que nos atrapa y nos hace más menos ar. Y Khan y Demet con su talento y su química, nos regalaron un show más menos o que aunque no se haya hecho realidad, siempre tendremos guardado en nuestro corazón superíndice 3n. Una historia que como Roma en llamas, sigue ardiendo en nuestra memoria. Un show más menos o que nos transporta a un mundo de pasión superíndice 3n y romance. Pero, espera. Aún hay S. Se rumorea que después copyright ese de la fiesta, Khan y Demet se fueron juntos en un coche. Algunos dicen que se dirigieron a la casa de Khan, otros afirman que fueron a un hotel secreto. La verdad es que nadie sabe con certeza que copyright ocurrió superíndice 3 después copyright ese de la fiesta. El misterio se hace a ese profundo. También copyright n se dice que durante el rodaje de Erkenci Kwai, Khan y Demet tenían un ritual secreto.
Cada vez que terminaban de grabar una escena romántica, se susurraban algo al oído. Nadie sabe que copyright se adecuan, pero se cree que eran palabras cariu más menos osas o bromas privadas. Un CU superíndice 3 digo secreto entre amantes. Y no podemos olvidar la famosa mascota de Can, Yaman. Un perro precioso que se convirtió superíndice 3 en un símbolo de la relación superíndice 3N entre Can y Demet. Se decua que Demet adoraba a Yaman y que pasaba mucho tiempo jugando con él. Yaman era el cupido de Can Demet. Asu que mis queridos amantes del salseo, hemos llegado al final de este apasionante viaje a Trabu Copyright S de la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo recordando esos momentos mágicos que nos regalaron en Erkenci Kwai, y especulando sobre lo que pudo haber sido y no fue. Ha sido un placer compartir este chismorreo con ustedes. En resumen, hemos explorado la increíble química que existió superíndice 3 entre Can y Demet durante el rodaje de Erkenci Kwai, el furor que generaron entre los fans, los rumores sobre su posible romance y la famosa fiesta que se convirtió superíndice 3 en leyenda. Hemos analizado las fotos, los vídeos y los testimonios que circularon en las redes sociales y hemos intentado descifrar el misterio de su relación superíndice 3N. Hemos investigado a fondo. Hemos visto CU superíndice 3 sus caminos se separaron después copyright S de la finalización superíndice 3N de la serie y CU superíndice 3 ambos encontraron el amor en otras personas. Y aunque la esperanza de un romance se desvaneció superíndice 3, su historia sigue siendo recordada con cariño más menos o por los fans de Erkenci Kwai. Son inmortales. Quiero agradeceros de todo corazón superíndice 3N por haberme acompañado más menosado en este vídeo. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado tanto como yo reviviendo esta historia de amor que nos robó superíndice 3 el corazón superíndice 3N. Gracias por ser parte de esta gran familia. Ahora me gustaría saber vuestra opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright pensáis vosotros sobre la relación superíndice 3N entre Can y Demet? Creo copyright es que hubo algo que una simple amistad entre ellos. ¿Os gustaría verlos trabajar juntos de nuevo en el futuro? Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras teorías y recuerdos. Me encantaría leer vuestras opiniones. Quiero saber qué copyright piensan. Y por supuesto, antes de despedirme os invito a que le do copyright y me gusta a este vídeo si os ha gustado, que lo compartáis con vuestros amigos y familiares que también copyright N son fans de Can y Demet, y que os suscribáis a mi canal si aún no lo habu copyright is hecho. Recordad que acu encontrar u copyright is todo lo que necesito, y saber sobre vuestras parejas favoritas, los rumor. Es jugosos y las noticias frescas del mundo del espectáculo. No se pierdan ni un detalle. Asu que no os lo perdud y si unos a esta gran familia. Y por supuesto activad la campanita para que no os perdúis ninguno de nuestros vídeos. No se arrepentirú Rene. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por vuestro cariño más menos o. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo con Moon S salseo y Moon S historias que nos roban el corazón superíndice 3N. Hasta la superíndice 3 Sima. Besos. Y recuerden, el amor siempre es un misterio.